Mayo. En Colombia. En Colombia. Bueno, fue uno de los pocos blancos que se adentraron y bueno, Claudio ha dejado un legado con respecto a la exploración terapéutica, a la ayuda de las plantas, de la ayahuasca. Y David ha sido alumno de Claudio y además de eso, David es periodista, es editor, es escritor y es editor de Ediciones La Llave y ha editado durante 10 años los libros de Claudio. Entonces, ¿quién mejor que nos pueda hablar de la experiencia psicodélica, de la experiencia espiritual de los psicodélicos? Así que bienvenido, David. Bienvenido. Bueno, gracias. Qué valientes por estar aquí hasta ahora. A mí me han dado el honor de cerrar el congreso. ¿El honor? ¿Seguro? Bueno, quién sabe. Gracias, Congreso, gracias, Eva, gracias a toda la organización. Me ha encantado la charla de Mireia y sobre todo toda esa parte práctica. Le ha tocado hablar de sexo, pues es lógico que terminemos hablando de drogas. Después podemos quedar para ir a la discoteca por lo del rock and roll. Me encantaría hacerlo práctico también, es decir, me encantaría deciros que he puesto un papelito secante con LSD debajo de vuestros asientos, pero no es verdad. Me habría encantado para un próximo congreso, me planteo la posibilidad, si es que, digamos, queréis terminar un congreso puestos de ácido lisérgico, que no sé si sería buena o mala idea, pero bueno, es una posibilidad en todo caso. Sí, estuve 10 años trabajando mano a mano con Claudio Naranjo y bueno, soy muy deudor naturalmente de su trabajo. Tuve la ocasión de tener además una educación psicodélica muy profunda de mano de Claudio Naranjo. No solo de él, pero sobre todo de él. Sigo aún con muchos proyectos de libros que él dejó comenzados, algunos de libros en grupo. O sea, va a haber más libros en los próximos años. Fueron unos años muy intensos siendo su editor personal. Fueron 25 libros, 25 o 30, no recuerdo ya, en 10 años. O sea, es una cantidad. Él trabajaba mucho, este hombre, la verdad. Y además hice muchas tomas con él. No solo yo, éramos más gente. Pero bueno, tuve esta ocasión de trabajar con él estrechamente, de aprender mucho de él. Y mi relación con él fue siempre muy ambigua, era una relación de amor y odio. No era un hombre fácil, por supuesto, y la verdad es que era como alguien con quien querías estar cerca porque si no te enfriabas, pero si te acercabas mucho te quemabas. Yo siempre andaba midiendo la distancia con él. Así que Claudio Naranjo no era un hombre fácil, por supuesto. Quiero decir eso también, con todo mi amor hacia él. Y se aprendía mucho, eso por supuesto. Bueno, dicho esto, quiero hablar muy brevemente, porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo ya, y tampoco quiero que os aburráis, porque lleváis muchas horas aquí escuchando, qué bien, qué capacidad para la escucha. Quiero hablar de 3 puntos, muy rápido también, 3 breves partes. Una es la experiencia psicodélica en sí, la segunda es lo que pueden hacer los psicodélicos por nuestra salud mental, y la tercera es la dimensión espiritual y el valor transformador de los psicodélicos. Bueno, empezaremos hablando de la experiencia psicodélica, perdón, de la experiencia de conciencia expandida, de la conciencia expandida. Yo tengo un hijo de 3 años, me voy a guiar con el tiempo por este reloj que me regaló mi madre el otro día y a los 2 minutos de regalármelo, mi hijo le dio una pedrada y lo rompió, lo tengo que llevar a arreglar. Conciencia expandida. Mi hijo tiene una conciencia expandida, lo veo cada día. Se deja guiar por su instinto, por su fuerza vital, por su pulsión de vida, de una manera que a todos nos queda muy lejos. Hay momentos en que la conciencia expandida regresa a nosotros, por ejemplo, como os contaba Mireia, en algunos momentos en relación a la sexualidad. Sí, efectivamente, la sexualidad es una puerta a la expansión de la conciencia. Esa expansión de la conciencia que nos es propia a todos, por derecho de nacimiento, porque así somos conciencias expandidas, solo que lo perdemos. Hay momentos, como la muerte, en la que parece que también, nos han contado aquí algunas personas sobre ello, que también nos abrimos de nuevo a la expansión de la conciencia.
Abraham Maslow decía algo así, como que todos somos personas espirituales, solo que con el tiempo nos volvemos duros de oído. Entonces también la vida, en cierto modo, es recuperar esa agudeza sonora, esa sensación de que volvemos a contactar con la música de la vida. Y la experiencia psicodélica es un gran sonotone para esto. Es como que de repente nos ponen una tecnología encima que nos permite expandir la conciencia de nuevo. Eso que hemos perdido y que quizás a lo largo de la vida con mucho trabajo podemos ir recuperando poco a poco o en momentos muy particulares. Hay una historia, que es una historia de Jalil Gibran, si no recuerdo mal, que es la historia del rey de Huirani. Es un señor que está en un reino, una ciudad, y resulta que un hechicero envenena el agua y todo el mundo bebe y se vuelven locos y se da cuenta, se están volviendo locos. Entonces intenta advertirles, pero es el único punto de agua de la ciudad. Todo el mundo sigue bebiendo inconscientemente y este rey empieza a ser acusado de que él es el loco. Es el único que está de acuerdo, pero empiezan a acusarlo de que es el loco. Así que finalmente, cuando todo el mundo le ha abandonado, cuando todo el mundo se ríe de él, cuando ya nadie reconoce su autoridad de rey, este rey va a la fuente con la cabeza gacha y también bebe de la fuente. Y esto es una metáfora perfecta de nuestra caída en el virus del mundo, en lo que Reich pudo llamar en su día la peste emocional, o lo que Claudio Naranjo llamaba la mente patriarcal. Esa mentalidad, que no solo es una mentalidad, es integral, también es en la emoción, en el cuerpo, incluso en lo espiritual, una sensación de caída, una sensación de malestar, lo que los budistas llaman dukkha, podríamos llamarlo así, como un malestar, un sufrimiento, una sensación de que algo está profundamente mal, profundamente equivocado con la vida y con nosotros mismos en nuestro interior. Los psicodélicos son ese viaje en helicóptero a la cima de la montaña que de repente nos descubren que hay otra cosa, que nos espera otra cosa, que venimos de otra cosa totalmente diferente. Estamos además en un momento de cierta revolución, se llama renacimiento psicodélico. Alguien decía por ahí que no cree en eso, o que no le gusta eso, no sé exactamente por qué no estaba. Es un error, o sea, ¿cómo no vamos a creer en algo que realmente está sucediendo y que está trayendo tantas cosas buenas? Ahora vamos a ver algunas de ellas. Voy al primer punto, ¿no? La experiencia psicodélica en sí. Nuestra cultura tiene una relación muy ambigua con las drogas. Esto no pasaba así en el pasado. Venimos incluso de abuelas y abuelos que todavía han tenido un cierto contacto con el mundo, digamos, druídico, de la manita muscaria, ese tipo de cosas. Todos hemos oído historias al respecto, todos conocemos a alguna bruja o un brujo entre nuestros ancestros o en el pueblo de nuestra infancia. Toda esa cultura sigue viva, solo que sigue siendo una cultura totalmente underground. Ya no hay franquismo, pero sigue habiendo un gran control social con algunos asuntos. El gran problema con las drogas, que nuestra sociedad tampoco ha mostrado una conflictividad muy grande con el mundo de las drogas, más que nada porque las drogas eran un fenómeno o muy popular o muy del mundo de los ricos y de los aristócratas. El gran problema se remonta a la llamada revolución de conciencia de los años 60 y sobre todo la revolución de conciencia que se produjo en California, en la California de los años 60, en un momento en que en ese lugar se dan cita lamas tibetanos, maestros zen, sufis, hinduistas, los primeros tecnólogos que configuraron Silicon Valley, futurólogos, artistas, psiquiatras, buscadores espirituales, líderes políticos de la nueva izquierda. Son figuras muy destacadas que se encuentran todos juntos allá y de repente pues hay una revolución en la política, hay una revolución en el pensamiento, en la filosofía, en lo religioso también, en la manifestación de fenómenos espirituales y por supuesto en las drogas. Hay una revolución de las drogas. Hay algunas personas, y voy a hablar de tres, voy a citar a tres, que son Alexander Shulgin, conocido como el padre de la MDMA o el padre del éxtasis, Claudio Naranjo y Tony Sargent, y eran tres personas que estuvieron trabajando juntas desde 1965 a 1975. Estas tres personas creaban, especialmente Shulgin y Claudio Naranjo,
creaban químicos en el laboratorio, crearon más de 100 sustancias en estos años, las creó básicamente Shulgin, que era el químico, el que más entendía, Claudio Naranjo también. Y luego, sobre todo, Claudio Naranjo las probaba en sí mismo, las probaban en ellos mismos y determinaban la dosis. Imaginaos qué locos estos pioneros, podrían haberse freído los sesos. Y la verdad es que sobrevivieron a esto. Determinaban la dosis y luego la aplicaban con grupos terapéuticos de voluntarios. Así Claudio Naranjo, con las sustancias que creaba Shulgin en el laboratorio, determinaba para qué servía cada cosa, qué efectos terapéuticos o psicoespirituales podía tener cada sustancia. Son más de 100 psicoactivos que son la base de todas las drogas de diseño de la actualidad. Todo lo que corre por ahí, todo lo que envenena a la gente por las calles y salen los titulares en los periódicos, todo procede de esas 100, prácticamente 100 o 100 y pico sustancias. Solo que naturalmente ellos determinaban la dosis, lo hacían con unas medidas de cautela, etcétera, y los laboratorios clandestinos, pues cualquier laboratorio se puede saltar la dosis, pasar la dosis por el forro y hacer pastillas demasiado cargadas. O sea, no hay una conciencia de cuidar a los consumidores. Entre las mafias solo hay una conciencia de hacer dinero. Ellos, en cambio, tenían una conciencia de ir hacia un cambio en la humanidad. Estamos hablando de gente muy relacionada con el movimiento del potencial humano de los años 60, con la psicología humanista de Abraham Maslow y compañía. Claudio Naranjo venía de ese mundo, es uno de los representantes de ese mundo, así como una de las grandes figuras de la Gestalt. Bueno, estos locos, como digo, regulaban la dosis probándola en ellos mismos y luego pasaban a grupos de voluntarios. Redescubren el éxtasis, la MDMA, que la había descubierto un laboratorio a principios del siglo XX, pero la había desechado, eso no servía para nada, pensaban. Luego resulta que sirve para grandes cosas, como veremos. No hablaré mucho de MDMA, pero bueno, algo diremos. Pero descubren muchas cosas más. No me entretengo a hablar de las siglas, pero sustancias que seguramente no sonarán mucho, como el TMA, MMDA, TEMA, DOM, 2CB, esta es un poco más conocida, 2CT7, U4E, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento crucial, estos años 60, para la historia de la búsqueda de la conciencia, del desarrollo de la conciencia. Es una década que encuentra en activo a gente como Albert Hoffman, el inventor el descubridor del LSD, a Shulgin, Naranjo y Sargent, a Humphrey Osmond, a Ken Kesey, a Timothy Leary, Alan Watts. Serán nombres que seguramente os sonarán, otros no tanto, pero Leo Zeff, el jefe secreto del mundo de los psicodélicos, le llamaban, Richard Alpert, Stanislav Grof, Jonathan Ott, Richard Jensen. Y todos estos investigadores, en ese momento, años 60-70 también, convivían sobre la faz de la Tierra con gente como Ernst Junger, Aldous Huxley, Robert Graves, Gregory Bateson, Arthur Koestler, Henri Michaud, Anais Nin, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs y muchos otros célebres psiconautas. Todos ellos eran psiconautas. En los años 70 y 80, con Nixon, en el año 1971, comienza la prohibición que luego Reagan llevará al extremo y nace la guerra contra las drogas. Un desastre que nos condena a medio siglo de muerte y fracaso. No lo digo yo, lo dice el diario El País, un titular. Medio siglo de muerte y fracaso, guerra contra las drogas. En realidad más bien una guerra contra los pobres, porque sobre todo los que pringan con la guerra contra las drogas son los pobres, en todo el mundo. Solo en 2022 hay 108.000 muertos por fentanilo en Estados Unidos. Se calcula en casi 1,5 millones de personas muertas por sobredosis en estos 50 años, solo en Estados Unidos. Y solo los muertos por sobredosis, no hablemos ya de los muertos por mafias, tráfico, y los encarcelados es una cifra que no he conseguido encontrar en ningún sitio, pero son millones encarcelados por tráfico de drogas o porque simplemente pasabas por allá y te cazaron en medio de una redada, que es una cosa que las cárceles están llenas. Bueno, una catástrofe ambiental, social, psicológica en amplias partes del planeta. Y bueno, después de muchos años con este panorama, nos encontramos que a principios de los 2000
llega ese fenómeno, el renacimiento psicodélico, y es que realmente las políticas gubernamentales de guerra contra las drogas se ve que son tan ineficaces, tan terribles, que comienzan a ponerlas en duda incluso gente como Baltasar Garzón, que había sido aquí una especie de zar antidrogas, os acordaréis de él, o gente en la misma administración de gobierno de Estados Unidos, en amplios lugares, y por gente que antes había estado combatiendo, o sea, que había estado luchando en esa guerra contra las drogas. Se empiezan a dar cuenta de que eso no funciona, de que es un desastre. Y al mismo tiempo, en el mundo de la salud, se empiezan a dar cuenta, muchos médicos, muchos psiquiatras, empiezan a reconocer que no hay una farmacia psiquiátrica efectiva. Hoy ya lo dicen abiertamente la mayoría de los psiquiatras. Bueno, no sé si la mayoría, unos cuantos que yo conozco sí. No os he hablado de mi currículum para hablar de este tema más allá de mi relación con Claudio Naranjo, pero también tengo la suerte de conocer a varias redes de investigadores, de psiquiatras y de investigadoras en terapia con psicodélicos, de estar, digamos, en relación con varias instituciones, organizaciones que se dedican a estos temas. Así que he estado aprendiendo bastante sobre este tema en los últimos años. Bueno, hay un renacimiento psicodélico. De repente me decía un amigo psiquiatra, Mía Fábregas, que es alguien de un amplio recorrido en el mundo de los psicodélicos, me decía, le estaba entrevistando una vez y decía, bueno, mira cómo en la oftalmología hemos pasado de las gafas, con dioptrías, ¿no?, con los cristales para las dioptrías, hemos pasado a las lentillas y luego hemos pasado a las operaciones láser, y tal y cual, y de repente hoy la miopía no es un problema, vas y te operas, y fuera. Y en cardiología ha pasado igual, y en cáncer ha pasado igual. La medicina ha avanzado una barbaridad. Y en psiquiatría, la respuesta de Mía Fábregas es, no ha pasado nada en 50 años en cuanto a farmacia psiquiátrica. Es decir, tenemos lo mismo que hace 50 años. Unos antidepresivos que no funcionan muy bien, unos ansiolíticos que no funcionan muy bien, y unos antipsicóticos que no funcionan nada bien. O sea, un desastre. No hay medicamentos para curar. ¿Qué pasa cuando un tipo viene, por ejemplo, de la guerra y ha matado a 25 personas en una refriega en una aldea de Afganistán o de Irak y lo traen catatónico y lo ponen en manos de los psiquiatras militares americanos? Bueno, pues resulta que esos psiquiatras militares americanos han sido una de las avanzadillas de este renacimiento psicodélico en los últimos años, porque alguien les sugirió, bueno, mirad, hay una serie de pioneros de los 60, de los 70 más bien, probaban con una cosa que se llama MDMA, pero luego en los 80 con Reagan se prohibió porque los Reagan se pusieron muy furiosos, ya que se convirtió en una droga de la noche y todo el mundo tomaba eso y todos criticaban a la administración Reagan. Entonces podríamos probar a ver qué pasa, porque parece que va bastante bien para el estrés postraumático. Claro, le das a uno de estos tipos un antipsicótico y se queda más catatónico. Resulta que se empiezan a hacer grupos de trabajo para los veteranos de guerra con MDMA, los propios psiquiatras militares americanos. ¿Y qué pasa? Que se empiezan a curar, empiezan a volver a la vida. Se hace también con mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres abusadas, agredidas sexualmente, y resulta que es lo que les rescata, lo que les hace digerir el trauma. Entonces es el antitraumático por excelencia. De hecho, no hay nada más que eso como medicamento antitraumático. Entonces, demasiado tiempo ignorándolo, no se podía ignorar más. Ahora, por fin, la FDA, la Administración de Drogas y Medicamentos y Comida de Estados Unidos, está a punto de legalizar para uso terapéutico, por fin, después de 40 años de prohibición, el MDMA o éxtasis. O sea, va a ser legal aquí en 4 días. Por fin, los terapeutas, como hacían antes de la prohibición, lo podrán usar. Naturalmente se ha estado usando a nivel underground, ha habido un montón de terapeutas, psicólogos, psiquiatras que lo han continuado usando, pero arriesgándose a consecuencias tremendas. Pero lo han seguido haciendo porque creían en el poder sanador, reparador de la MDMA. Bueno, continúo. Me olvido también, ¿no?, para pasar al siguiente punto. Al mismo tiempo, estamos en un momento de revalorización mundial de la búsqueda de visión y de conciencia a través de los psicodélicos.
Claro que hay un montón de gente haciendo un poco demasiado el hippie por ahí, como, digamos, con un poquito de materialismo espiritual y un poco, digamos, también de demasiada inspiración sobrevenida con el tema de los psicodélicos, con el tema de la ayahuasca y todo esto. Pero al mismo tiempo sí hay también una revalorización del papel del chamanismo, el papel también de las iglesias religiosas como el Santo Daime o la Unión de Vegetal en Brasil, o incluso la iglesia del Peyote, la iglesia nativo americana. Hay una revalorización todo esto, de esa tradición chamánica, religiosa, porque está claro que también nos hemos ido dando cuenta de que la tradición merece un lugar y que hay gente muy sabia en el mundo indígena y en el mundo religioso que tienen mucha experiencia. A veces, si hablamos de ciertos taitas, podríamos remontarnos quizás a miles de años de tradición, y hay que escuchar. Y ahora mismo, cuando se ha hecho un congreso de ayahuasca, ha habido 2 en los últimos años organizado por ICERS, uno en Ibiza en el 2014 y otro en Girona en el 2019, pues ha habido una convivencia de psiquiatras, investigadores, taitas, chamanes, líderes religiosos de las iglesias ayahuasqueras, etcétera, y una convivencia bastante armoniosa entre todas las partes. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Vale, ¿hay ánimo para un ratito más? Paso al segundo punto, entonces. Lo que pueden hacer los psicodélicos por nuestra salud mental. Mi propia experiencia personal es para mí una prueba, no una prueba general, pero sí una prueba personal del bien que te pueden hacer los psicodélicos, bien conducidos, bien guiados, bien llevados, no de una manera abusiva, naturalmente. Yo, como os decía, tuve esa suerte de ser, digamos, tratado por Claudio Naranjo a lo largo de los años, y yo vengo no sé si se me nota mucho, ¿no? Pero vengo del trastorno bipolar y de un montón de sintomatología. Hasta hace unos 15 años estaba muy tomado por el síntoma. Otro de mis diagnósticos era la hipersomnia, perdón que no me acuerdo cómo era, hipersomnia idiopática. No sé si hay algún médico en la sala que sepa qué es eso. Lo de idiopático quiere decir que no se sabe de dónde viene. Pero la hipersomnia es una prima hermana de la narcolepsia. No me voy a quedar dormido aquí, no os preocupéis. De hecho, son cosas que han quedado bastante atrás en mi vida. Iba a hacer la broma de caerme dormido, pero no la voy a hacer. Bueno, la sintomatología ha quedado atrás, pero la sintomatología también es interesante porque evidencia el sufrimiento, evidencia la neurosis. En la escuela de donde vengo, que es la de Claudio Naranjo, hay una definición de la salud mental muy curiosa que creo que tendría que ser más escuchada. Imaginaos la salud como una polaridad entre la neurosis y el trastorno. Cuando una persona está neurótica, pues tiene un determinado sufrimiento existencial. Neurosis lo podríamos equiparar a sufrimiento existencial, o a dukkha, o a una manera de crear mecanismos y defensas encima de la herida existencial. Claudio Naranjo trabajaba con Enneagrama, y en Enneagrama se habla de 9 heridas básicas, 9 heridas existenciales básicas, sobre las cuales se construyen 9 tipos de carácter, o 9 tipos de neurosis, es decir, 9 tipos equivocados de tratar de combatir esa herida existencial, esa herida primigenia que todos tenemos. Entonces, por un lado tenemos la neurosis con sus rasgos de cada carácter, y cuando esos rasgos se agudizan, seguramente acabaremos con una etiqueta de trastorno mental. Tenemos esa polaridad entre la neurosis y el trastorno. El trastorno entonces no sería nada más que esa agudización. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos un trabajo sobre el carácter, posiblemente prevenimos el trastorno. En mi proceso personal tuve ese guía psicodélico muy experimentado, pero también no solo hubo psicodélicos, también hubo budismo, meditación, yoga, terapia corporal, gestalt, giro derviche y, por supuesto, mucha terapia individual y grupal. También hubo sangha, comunidad, que eso es muy sanador, y eso precisamente es lo que nos falta a muchos.
en esta escuela también se dice que ciertos tipos de personalidad tienen tendencia a desarrollar ciertos tipos de trastorno. Por ejemplo, cuando se trastorna una persona, una personalidad histriónica o una personalidad autoboicoteadora, tenderán posiblemente al TLP, al trastorno límite. Cuando se trastorna una personalidad golosa, como la mía, seguramente esa persona tenderá al trastorno bipolar. Una personalidad mercantil, por llamarlo de alguna manera, tenderá más bien al trastorno histérico narcisista. Un perfeccionista tenderá al trastorno obsesivo compulsivo. Cuando los rasgos de carácter se disparan, propulsan a la persona hacia la enfermedad mental. Es un poco para resumir lo que dice esta teoría. Bueno, además, a través de esta escuela de Claudio Naranjo y de otras escuelas también, sabemos que lo que más puede contribuir a una verdadera transformación de la persona es el trabajo sobre el carácter, sobre esos rasgos, sobre esos mecanismos de defensa, que son el eje vertebral de la neurosis. Se construyen sobre la neurosis, se construyen sobre el sufrimiento. Por eso las tradiciones espirituales insisten tanto en la muerte del ego y saltarse pasos en ese análisis del ego, en ese descubrimiento y en ese combate al ego a muerte a veces, como dice la tradición, pues es algo que seguramente, si uno hace un recorrido, un itinerario psicoespiritual, si se salta esos pasos de trabajo con el carácter, seguramente se verá abocado también a formas de materialismo espiritual o de inflación mística, que es ese momento del camino en que uno cree que ya ha llegado. Yo siempre bromeo diciendo que hay 3 tipos de neuróticos en realidad. Está el neurótico, que es el que está más cerca del trastorno, que es el que se sube a la mesa desnudo, monta el pollo, hace el acting out, hace el drama queen, es el que hace ruido, ¿no? El que expresa su malestar. Y esto no deja de tener una parte saludable. Y luego está el normótico, que es el que está pues en su oficina del banco cobrándote comisiones y que no parece que le pase nada, pero por dentro sufre, solo que ha perdido algo muy básico, que es la capacidad de conectar con su sufrimiento. Ha perdido hasta eso. ¡Qué desastre! ¡Qué pena! El primero me da menos pena que el segundo. Y luego está el tercero, que es el cosmótico. El cosmótico es el que va caminando 2 pasos por encima del suelo y te habla de paz y amor y ves que su vida es un desastre y que no se entera mucho, ¿no? Los cosmóticos son los peores neuróticos. Son los que creen que han trascendido la neurosis. Y son seguramente los que rayan más con la psicosis. Bueno, entonces, claro, por eso estoy hablando del carácter. Y Claudio Naranjo nos insistía mucho en trabajar el carácter. Bueno, pero ¿cuándo llegamos a la espiritualidad? ¿Cuándo llegamos a las virtudes, a las ideas santas? ¿Cuándo llegamos a tener un poco, no sé, una gota de divinidad, ¿no? Espérate. Bueno, pues así nos íbamos esperando años y años y todo el mundo se iba enfadado, le criticaban. Pero bueno, ¿esto qué es aquí? Trabajando sobre el ego y la neurosis todo el tiempo y aquí de espiritualidad no hay nada. Bueno, pues algo había. Si te esperabas y te convertías ya en un alumno un poquito más avanzado, empezaba el tema de los psicodélicos, no antes. Claudio esperaba mucho para darle psicodélicos a la gente. Hacía excepciones cuando lo consideraba, pero esperaba mucho. Tenías que tener mucha práctica en otras cosas y luego te daba muy poca cantidad. Te daba solo un vaso de ayahuasca, no 4. Y con eso tenías que apañártelas para tener la mejor, no la mejor, la más profunda de las experiencias. Y se fijaba, porque luego te pedía tu relato, Se fijaba, a ver cómo lo habías hecho, a ver cómo te había ido, a ver qué tipo de onironauta o de psiconauta había entrenado. Y tenías que sacarle partido, si no recibías palo en la cabeza. Y bien, este sistema servía bastante, la verdad, puedo decir que servía bastante. Mucha gente no llegaba a esta fase porque se iban antes enfadados, como digo. Entre los guías de salud mental hay una relación muy ambigua con la locura también. Yo creo que Claudio Naranjo estaba bastante loco, pero eso le hacía un guía psicodélico muy efectivo. He conocido a otros que me han parecido igualmente los buenos, los realmente buenos, efectivos, con los que realmente puedes poner tu vida en sus manos.
Eso es lo que se necesita en un guía psicodélico. Si te da menos, olvídalo. He oído muchos casos de guías psicodélicos que a alguien le da un brote psicótico, se van corriendo. Se llevan la pasta que le han cobrado, pero se van corriendo. Es curioso cómo algunos guías psicodélicos le tienen tanto miedo a la locura. Claudio Naranjo no le tenía ningún miedo a la locura. Era muy severo, sobre todo con los locos. Muchas veces nos decía, la locura no es locura. La locura es el miedo a la locura, que manifiesta muchos síntomas. Pero la verdadera locura es otra cosa. Bueno, interesante esta definición. Los psiquiatras, muchos psiquiatras que he conocido unos cuantos, también le tienen mucho miedo a la locura. No solo miedo, sino que encima desprecian a los locos, con lo cual, menudo desastre. Lo que pasa es que ellos tienen su DSM, entonces si le pones una etiqueta al miedo ya da menos miedo. Bueno, pero eso es hacer un poco trampas. Vuelvo a la pregunta, ¿qué pueden hacer los psicodélicos por nuestro carácter? Pues yo creo que esto es importante, ¿no? Decir que a menudo lo que llamamos locura no es otra cosa que una reacción delirante ante el miedo a la locura. La verdadera locura pocos la tocan, y una cosa que puede hacer por nosotros los psicodélicos es ayudarnos a tocar la locura y entregarnos a ella, y por tanto dejar caer las defensas del carácter, dejar caer los mecanismos de defensa, dejar que podamos llegar a tocar ese lado tan oscuro y tan disfrazado de nosotros mismos como es nuestra herida primigenia, nuestra herida existencial. Volver, aunque sea por un rato, a ese paso previo a beber de la fuente del reino de Wirani. Es decir, a ese paso previo a la locura, volviéndonos locos. ¿Se entiende? Bueno, entendámoslo al revés, ¿no? La locura es la cordura y la cordura es la locura, porque en este mundo estamos cabeza abajo. Entonces el único que entiende el mundo es ¿recordáis la carta del tarot del colgado? Ese es el único que lo entiende. Para ser un guía psicodélico hay que ser un colgado también, pero no en el sentido de, ya me entendéis. Bueno, ¿qué más? Repito la pregunta, ¿qué pueden hacer los psicodélicos por nuestro carácter, por la mejora de nuestro carácter, ¿no? Porque ya he dicho que algo muy transformador, o lo más transformador, es ese trabajo sobre el carácter como primer paso. Pues ante todo, desarman nuestros mecanismos de defensa, nos conducen a un nuevo contacto más profundo y libre con nuestra instintividad, con nuestra capacidad de amar, con la pulsión de vida. Son potentes generadores de insights sobre el carácter y sobre la vida. Nos ayudan en la búsqueda de sentido y de propósito existencial, al mismo tiempo que nos hacen comprender que el hecho de que el mundo sea irreal o incluso inexistente no está tan mal, no es tan problemático. ¿No? Forma parte de la conciencia expandida, comprender eso. Realizar eso, porque una cosa es comprenderlo y otra es realizarlo. Ya me entendéis. Bueno, entro en el punto número 3 rápidamente porque queda muy poco tiempo. ¿Seguimos bien? ¿Sí? Vale, pues ya. Última parte, intentaré ser breve. La dimensión espiritual y el valor transformador de los psicodélicos. Bueno, ¿qué puede hacer en la experiencia psicodélica por el desarrollo de la conciencia, por nuestro despertar, por nuestro avance en el camino del desarrollo psicoespiritual? ¿Qué no pueden hacer? No pueden, tampoco hacen magia los psicodélicos, pero y aquí hay mucha confusión, porque hay gente que cree que sí, que reivindica que sí. Desconfiad de los guías demasiado entusiastas. Si vais a hacer una experiencia, desconfiad de la gente que está henchida de sí mismo o que está demasiado en contacto con la madre tierra, que está muy bien, pero ojo, porque se trata de que te acompañen sobre todo a profundizar en tus asuntos más oscuros y más dolorosos, y sobre todo que te acompañen si te da un mal viaje, que sepan qué hacer también. Y puede que no haya que hacer mucho cuando a alguien le da un mal viaje, pero si el guía está allá, lo vas a notar. Y si no está, lo vas a notar más. Una pequeña clasificación de los estados psicodélicos de Claudio Naranjo. Celestiales, es cuando te tomas un psicodélico, hay veces que te vas al cielo.
Y en el cielo pues tienes cosas como una comprensión, una realización de los valores intrínsecos de la vida, de la existencia. Sientes arrobamiento místico, tienes encuentros con Dios, experimentas estados extáticos, oceánicos, de disolución de fronteras entre lo individual y el mundo, entre lo interior y lo exterior, entre el yo y el otro, entre el sujeto y el objeto. Estados religiosos arquetípicos, encuentros con el Padre Celestial, con la Madre Cósmica. Experimentas un despertar al amor universal o espiritual, tal vez. Tienes una sensación de ser muy clara o una sensación de no ser muy clara, y esto no es conflictivo. Desarrollas una gran sensibilidad propioceptiva, con sensaciones corporales que fluyen libres, activación de chakras, nadis, etc. Y hay muchas veces, y sobre todo, un despertar a lo amoroso y a la gratitud. Segunda, estados psicodélicos infernales. ¿Qué pasa cuando tienes un mal viaje, te vas al infierno? Intensificación casi psicótica de las patologías ya previas, que ya están ahí, pero patologías puede ser lo que sea que no está mirado, que no está resuelto, que está atascado o no digerido en tu vida. Catatonia, despersonalización, sin que medie ningún tipo de comprensión, miedos atroces, sufrimiento sin consuelo. En el mal viaje se dan estados que son exactamente los opuestos a los estados celestiales. Por ejemplo, frente al placer del estado celestial, pues se da sensación de agonía. Frente al amor del estado celestial, pues en un estado infernal o mal viaje, se puede dar desamor, sensación de abandono. Frente a un sentir lo sagrado, pues se da un sentir de desacralización, de ausencia del ser, sensación de irrealidad, de sinsentido. Bueno, luego hay un tercer estadio muy interesante, que son los estados purgativos, donde hay, por ejemplo, experiencias de muerte y renacimiento, pasar por lugares estrechos para alumbrarse a uno mismo, donde lo celestial y lo infernal pueden darse simultáneamente, y son estados caracterizados porque la persona se esfuerza en avanzar, resuelve obstáculos existenciales, bloqueos, con la sensación general de que suelen ser momentos muy valiosos en el camino espiritual. Esos estados de purgatorio. Por último, hay un cuarto estado que es el estado de paraíso, que se diferencia en el estado de cielo, es que la gente tiene la sensación de que ha llegado a un sitio de paz, armonía, amor, generalmente muy dionisaco, pero muy enraizado en la tierra, en las cosas de, digamos, de seguir con la pulsión de vida, de seguir vivos y de aportar servicio y gratitud en la experiencia humana de vivir. Entonces, yo creo que por último voy a hablar de las propiedades de algunos de los principales psicodélicos y asociaré a ellos algunas ideas espirituales avanzadas. Estas ideas espirituales avanzadas, yo las llamo SAIs, que es un término que he inventado, queda muy transpersonal, californiano y mola. SAI significaría Spiritual Advanced Insight. ¿A qué parece serio? Muy serio no es, pero bueno, llamémoslo así. Ideas espirituales avanzadas, ¿no? Qué cachondeo. Son aquellas ideas que para mí son un destilado de las más altas cimas de la dimensión espiritual. Estoy exagerando un poco, pero bueno. Son un poco como realizaciones que llegan de tocar experiencias cumbre, como lo llamaría Abraham Maslow. Ahora se entenderá un poco mejor, ¿no? No quiero olvidar tampoco citar que además de llegar a ideas o a realizaciones espirituales avanzadas, también el buen uso de los psicodélicos muchas veces conduce a una cascada de efectos secundarios posteriores en la vida de cada uno, como por ejemplo cambios y profundización en el amor, la conciencia ecológica, el igualitarismo sexual, social, interétnico, religioso, el respeto a la alteridad y la multiculturalidad, un mejor autoapoyo y un ofrecimiento de heteroapoyo, un desarrollo de la vocación de servicio, etc. Hay una pequeña anécdota que yo conocí a alguien que era un yuppie de estos que un día decidió cambiar la cocaína por un poco de ayahuasca porque le ofrecieron algo nuevo. Ah, mira qué guay. Era un hombre que estaba comprando unas tierras en África para deforestarlas y poner allá una plantación de soja o yo qué sé. Una porción de selva de muchos kilómetros cuadrados.
Entonces, este hombre tuvo su experiencia de ayahuasca y después de la experiencia de ayahuasca compró estas tierras en África y en vez de deforestarlas, las convirtió en una especie de reserva natural. Bueno, es importante el cambio, ¿verdad? Este hombre hoy en día es alguien que tiene mucho vínculo con el mundo de los psicodélicos, una persona, digamos, que está muy involucrada en esto, porque se dio cuenta de algo importante. ¿Qué pasa con la ayahuasca? Facilita la intuición, promueve una fuerte comprensión del pensamiento mítico. Se dan muchas experiencias de muerte y renacimiento, muy importantes, ¿no? ¿Sabéis aquella frase del monje Silesius que decía, quien no muere antes de morir, después de morir se pudre? Qué frase, ¿no? Angelus Silesius, siglo XVII. ¿Qué significa? Para las tradiciones espirituales siempre fue importante ese morir antes de morir, comprender el mundo de los muertos, comprender la finitud, comprender el no ser y volver a la vida mirando la vida con la paz de los muertos. Algo de eso tiene la ayahuasca también. ¿Qué ideas espirituales avanzadas o realizaciones espirituales avanzadas nos permite la ayahuasca? Además de los encuentros con la diosa, con Gaia, los trances de posesión divina. Pues, por ejemplo, nos hace comprender muy bien que ya somos budas, pero no lo sabemos. Con la ayahuasca, por fin, nos enteramos. Y también nos hace comprender muy bien que Dios baila. ¿Recordáis la frase de Nietzsche que dice, no creería en un Dios que no sepa bailar, que no sepa danzar? La ayahuasca nos informa muy claramente de que ese Shiva Nataraj, que al danzar crea la vida, el mundo, no es un mito, no es una fantasía. Podemos describirlo en forma mítica, pero es algo muy real, se toca de manera muy real cuando tomas ayahuasca. LSD, hablemos un poco de LSD, ya voy terminando, ¿eh? Nos lleva a abandono a estados contemplativos. Estados contemplativos quiere decir lejos de la mirada utilitarista habitual que le damos a todo. Suspende o distorsiona el tiempo, lo cual es muy interesante también, salir del tiempo. A veces crea problemas, pero es muy interesante. Es habitual reexperimentar y también sanar traumas de nacimiento con LSD. De esto ha hablado mucho Stanislav Grof. Experiencias de muerte del ego. Hay algo con el LSD, no es solo propio del LSD, pero una de estas ideas espirituales avanzadas que es el despertar del amor espiritual es algo que se puede producir en una experiencia de LSD. No quiere decir esto que todo el mundo la vaya a tener, que a todo el mundo le vaya a ir bien. Como digo, hay estados infernales y estados purgatorios y estados celestiales y paradisíacos, pero a veces los infernales y los purgatorios sirven mucho más y de hecho una experiencia psicodélica muy bien aprovechada puede surgir más bien de esos estados infernales o purgativos. A veces, a cada cual según su necesidad. Porque sobre todo hay que entender que los psicodélicos casi siempre aparecen como una voz o como una presencia o como un, qué sé yo, benefactor, algo que nos acompaña a nuestro crecimiento. Es así, es algo que digo desde la experiencia, no solo la mía, sino la de la gran mayoría de las personas con las que he hablado sobre esto. Hay como una especie de actitud benefactora, una actitud de ayuda. Es como si la ayahuasca, los hongos, el LSD, incluso los químicos, dijeran con una suerte de voz algo así como ven conmigo que te voy a ayudar a crecer. A veces te doy una patada en el culo porque lo necesitas, a veces te hago mirar allá donde no quieres mirar, a veces te acompaño a disfrutar del paraíso porque no estás disfrutando de la vida, te estás perdiendo toda esa parte dionisiaca y estás creyendo que la vida es un valle de lágrimas y eso tampoco es. Entonces te voy a enseñar según tu necesidad. Y es así y funciona. El LSD, voy resumiendo, me salto algunas partes, pero el LSD nos ofrece mucho esta experiencia de amor espiritual. Los hongos psilocibes, entrega y paz, inspiración, autoconocimiento, procesos de autorreparación muy fuertes también. Y los hongos nos invitan muy a menudo a entender que la vida nació como una carcajada. Decían los cristianos gnósticos que la vida nació de una carcajada de Dios. Es como
una frase de Chögyam Trungpa que decía: sacralízalo todo, bendícelo todo, hazlo todo sagrado, porque nada lo es. Hay como una carcajada intrínseca también en esa frase, era un monje burlón, Chögyam Trungpa. Hay una segunda parte de esta idea, que es la libertad narrativa, esta nadeidad, este encuentro con que si no lo haces tú sagrado, en realidad nada lo es, significa también un otorgamiento de libertad narrativa. Somos libres y desde esa libertad podemos narrar. De hecho, tal vez estemos aquí como narradores de una vida que si no sería en cierto modo silente. Somos seres narrativos y tal vez esta sea nuestra función más elevada. Dar sentido a lo que al menos en apariencia no lo tiene. Y comprender esto, no comprender, realizar esto es una gran liberación. Hablemos, para acabar, no voy a hablar de MDMA, que sería más un empatógeno que un psicodélico, pero ya he hablado algo antes. Hablemos para acabar de la iboga. La iboga es una planta africana menos conocida que se está usando mucho para adicciones muy graves, a la cocaína, a la heroína, con muy buenos resultados. Hay muchas clínicas de iboga ya en Estados Unidos, en la frontera mexicana, aquí también, hay cada vez más. Con la iboga hay una curación, incluso a veces con una sola sesión, hay una curación de diversos síntomas psicosomáticos y psicológicos. Es peligrosa, con dosis muy altas te puedes morir, te puede dar un infarto. Hay que regular la dosis, tener un acompañamiento médico o un guía muy experimentado. En África la toman como una iniciación en la cultura Witifeng y parece que se toma una sola vez en la vida, aunque últimamente he oído que se toma más, pero bueno. Hay superación de adicciones, hay viaje al mundo de los muertos y obtención de esa paz, de esa mirada de la paz de los muertos. Cuando tú haces una de estas experiencias, generalmente que te quedas muy inmóvil, es muy fuerte la iboga, es lo más fuerte que hay, más fuerte que la ayahuasca. Bueno, es un decir, porque no es que sea más fuerte que la ayahuasca, es diferente, pero te pasa por encima, pero bien, ¿no? La experiencia es de irte al mundo de los muertos, totalmente. Te quedas incluso quieto, no te mueves en toda la sesión, puede durar 12 horas perfectamente, y ahí, pues depende de la dosis, puedes ver desfilar muertos, incluso hablar con ellos, pero sobre todo, esa es la cuestión, te vuelves de la experiencia con la sensación de haber integrado, de traerte la paz de los muertos y de empezar a mirar la vida con la paz de los muertos. La pregunta es, ¿cómo sería mirar la vida con la paz de los muertos? Desapego, pero no desapego patológico, no, un desapego sano, un dejar caer, soltar, seguramente también mayor entrega y cuántas cosas más, ¿verdad? Curiosamente, después de una sesión con iboga, a mí se me despertó algo que tiene que ver mucho con la iboga, que es un despertar de la vocación de servicio. Al principio me atraganté de ello, me fui a una organización de atención a personas sin hogar, estuve unos años allá de voluntario, luego poco a poco lo fui filtrando un poco más hasta entender mejor cómo iba a ser y cuál es mi vocación de servicio. Quizás no se nota mucho, pero puedo aseguraros que ahí está. Y estoy muy firme en ella. Ver la vida con la paz de los muertos y vocación de servicios. La iboga hace muchas más cosas, da claridad, lucidez, también fenómenos pránicos, descubrimiento de grandes verdades, grandes insights. Bueno, en general, para ir acabando, estos psicodélicos llevan a experiencias espirituales o psicoespirituales tales como recuperación de la propia capacidad amorosa, de aprecio y de servicio, mejor comprensión de uno mismo y de la vida, una experimentación del desapego del que emergen la paz, el amor, el espíritu de servicio, la devoción, la gratitud, como cosas naturales. Sentir el fuego interior, poder serpentino, fenómenos pránicos, potente autorregulación organísmica. No hacer, entrega, contemplación, regresar a uno mismo, desarrollo de la atención plena, concentración en lo divino, y esto a veces incluye estados visionarios llenos de contenido simbólico y mítico, y aumentan la capacidad para el sano desapego y el amor. Y una cosa más, impulsan experiencias dionisiacas de recuperación del animal interior y de la instintividad, es decir, lo sagrado
en el cuerpo, por fin realizado. ¿Quiere decir todo esto que recomiendo los psicodélicos? Mi respuesta es rotundamente no. Pero si vas a tomar un psicodélico, como decía, elige a un guía muy experimentado, aprovecha la experiencia como un acelerador de tu proceso terapéutico, no como un camino en sí. Si quieres irte a la iglesia del Santo Daime, ok. Pero no son un camino. Y regresa a la vida y frega los platos, no te vueles. Y sobre todo, no te creas que eres chamán por haberte encontrado con Dios. No es para tanto. De lo contrario, puede que acabes como el poeta Allen Ginsberg, que se tomó un LSD en los años 60 en la Universidad de Berkeley y salió corriendo desnudo gritando ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Pero lo decía de una manera que implicaba que los demás no lo eran. Así que, cuidado. Bueno, gracias, aquí lo dejo y gracias por la paciencia. David, hay una pregunta online. Sí. Tere pregunta si la ayahuasca es legal en España, si se puede consumir, si se pueden hacer ceremonias. Quiere aclararse un poco con la legalidad de la ayahuasca. Bueno, la verdad es que quizás he dejado de citar algo importante, entre otras muchas cosas, y es que la mayoría de los psicodélicos no son legales. En el caso de la ayahuasca hay una situación de curiosa alegalidad. De vez en cuando la policía se vuelve un poco loca y entra con los geos en alguna de estas tomas. La experiencia me dice, yo vengo del periodismo también, veo los titulares y tal. La experiencia me dice que, bueno, lo que veo me dice que lo hacen cuando la gente se anuncia a bombo y platillo. Habría que ser un poco más discretos todavía. Y yo creo que esta discreción es buena también. Hay un psicodélico que es legal, que es la ketamina, que se usa en procesos de curación de la depresión más abigarrada. En salud mental, cada psicodélico se le va encontrando una función. He dicho que la MDMA tiene una función de reparación del trauma. La ketamina parece ser que va muy bien para la depresión. Y sobre todo los hongos psilocibes van muy bien para la depresión. O sea, los hongos psilocibes son el antidepresivo. Y esto es algo de lo que hay numerosos papers, investigaciones científicas, médicas. Si vais a internet y buscáis hongos más depresión o depresión más ketamina, vais a tener miles y miles y miles de horas para leer documentos científicos, médicos, es decir, validados por la academia, no un hippie que sale aquí a hacer propaganda de un psicodélico. No son legales. Mi pregunta es, yo he tomado ayahuasca 2 veces, una fue en Cusco y bueno, otra aquí en Barcelona, pero con un taita colombiano y la primera vez con una chamana peruana. Estoy de acuerdo contigo que tienes que investigar mucho sobre el guía, porque es quien te va a acompañar y sobre todo si tienes un mal viaje es quien te puede rescatar, ¿no? Entonces siempre, yo soy de Perú, siempre he querido que mi guía fuera de allí, que conociera la planta, que tuviera un linaje, unos ancestros de la zona y que conociera muy bien en lo que nos estábamos metiendo. Entonces, mi pregunta es hay todo un ritual que acompaña la ayahuasca, ¿no? La conexión que ellos tienen con las montañas, con los apus, con la madre naturaleza, los ícaros que cantan, todo esto también te guía en el viaje. ¿Cómo esto se traslada, porque se está trasladando, ¿no?, a este mundo occidental, en el que los nuevos guías o los guías de aquí, claro, no son chamanes, no son taitas, son otro tipo de terapeutas que no tienen esas herramientas? Entonces, en eso quería que me dieras un poco de visión. Bueno, los psicólogos, psiquiatras y terapeutas occidentales del mundo del humanismo, de la psicología humanista y de todo lo que ha venido después, Gestalt, transpersonal, etcétera,
son gente que han estado muy en contacto con las filosofías orientales, con el budismo especialmente, con el taoísmo a veces, el sufismo también, y a veces también con el mundo chamánico y el mundo indígena. Desde nuestra tradición de terapeutas humanistas, transpersonales, que ya es una tradición en sí, desde la psicología humanista, se han desarrollado protocolos para la toma de psicodélicos. Hay protocolos, hay un setting, hay una serie de maneras de hacer, hay gente que sabe mucho, que tiene mucha experiencia en todo esto y lo hace muy bien, que a veces incluyen, como hacía Claudio, como hacían muchos otros, a veces incluyen pues elementos budistas, elementos indígenas, elementos chamánicos. En fin, hay un amplio abanico ahora mismo de gente muy experimentada que domina todas estas cuestiones. Al mismo tiempo, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina, hay quien promueve el eliminar cualquier aspecto ritual de la toma. Y seguramente también va a obtener resultados. Repito que la academia se está centrando sobre todo en los resultados en salud mental, en mejora de salud mental. Claro, aquí estamos hablando de la dimensión espiritual de la experiencia psicodélica. Es decir, tendríamos por un lado unos beneficios claros en salud mental, en mejora de la salud mental de la gente y por tanto salud vital, pero no solamente sirven para eso, también sirven para autoconocimiento, desarrollo de la conciencia y, ¿cómo se llamaba esto? Para expandir la conciencia. No es poco, solo que tampoco hay tanta investigación sobre esto. Los médicos, los psiquiatras se han centrado más en lo otro. ¿Qué pasa con el mundo tradicional? Yo creo que ahora mismo, desde la perspectiva de muchísimos investigadores, hay un total respeto hacia el mundo tradicional, y no solo eso, sino también una total actitud de aprendizaje. No es raro ver a psicólogos, psiquiatras en Perú, en Ecuador, en la Amazonia brasileña, colombiana, aprendiendo de indígenas. No es raro desde hace ya varias décadas, y así seguirá siendo mientras haya taitas. Espero. No sé si te contesto, pero bueno. Quiero que se entienda sobre todo eso, que hay una cada vez más revalorización del mundo indígena, del mundo tradicional, del mundo religioso en cuanto a psicodélicos. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. 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 Bueno, sí, ya, si quieres la repito. Ah, bueno. Como estamos online también, Sí. para que pueda escuchar la pregunta las personas que están Vale. en casa también. Perfecto. Entonces, bien, te pasan el micro, si puedes repetir. Un poco tu preocupación era que no se desvirtúe la experiencia psicodélica. Exacto, que no se desvirtúe con este símil del yoga, ¿no? Que el yoga en la India Sí. es mucho más holístico, integración de mente y cuerpo, hay mucha Sí. meditación, y aquí al final ha quedado en posturas, en asanas y en un cuerpo esbelto, ya está. Claro. Y entonces, despojándolo de rituales, de ícaros y de toda esta tradición, aquí no sé hasta qué punto será tan eficaz, ¿no? Ya. Yo como practicante de yoga te puedo decir que alguna vez me gustaría que se reconociera un poco más el papel de los alemanes en la configuración de eso que nos ha llegado como yoga. No sé si aquí hay más practicantes de yoga, quizás me meto en un lío, pero creo que hay demasiado apelar a la tradición en el mundo del yoga, y quizás lo que estamos haciendo como yoga no tiene tanto que ver con el yoga originario de la India. Pero esto es un asunto sorprendentemente poco conocido. Pero lo quiero utilizar para decir que, bien, que las tradiciones cambian, y yo creo que este respeto de muchos investigadores, terapeutas psicodélicos, guías psicodélicos occidentales, este respeto actual, que antes no estaba, por supuesto. Antiguamente se trataba a los indígenas como monos de feria directamente y se les robaba el conocimiento. Hoy en día esto ha cambiado radicalmente,
y este respeto creo que nos lleva a un buen lugar, a un lugar de integración. Ya incluso desde el punto de vista terapéutico, si hay terapeutas aquí, me imagino que unos cuantos, seguramente no os podáis llamar un gestaltista o un, qué sé yo, un transpersonal, sino más bien un integrativo, un terapeuta integrativo, ¿verdad? Porque vamos hacia la integración del conocimiento y creo que eso también es lo mejor que le puede pasar a los psicodélicos. Conocer la tradición, conocer la ciencia y sobre todo entender que son herramientas, que son tecnologías del alma, del espíritu, de la conciencia. Hola, aquí, a este lado. Muchas gracias por la conferencia. Quería preguntarte, porque no la has nombrado y empieza a escucharse mucho el DMT. Sí. ¿Qué me puedes decir? Bueno, también hay modas, ¿no? Ahora está muy de moda el MT, el sapito y todas estas cosas. ¿Qué puedo decir? Que la gente que... Yo no estoy seguro de haberlo probado, porque... Digo no estoy seguro porque con Claudio Naranjo... digamos que había mucha cata a ciegas y no te enterabas de lo que tomabas. Espero no estar contando algo que no se pueda contar, pero bueno. Entonces, la gente que me ha contado me dicen que es realmente muy potente, muy asombroso, que hay grandes insights. Personalmente tengo la sensación de que una experiencia tan breve no sé si puede dejar un pozo tan profundo. No sé tampoco cuán peligroso pueda ser, pero parece ser que ha habido algunos casos de paros cardíacos, pero la verdad no sé mucho sobre el asunto, así que no quisiera meter la pata. Sí que puedo decir que para cualquier experiencia psicodélica, por supuesto que antes uno se vaya a hacer un chequeo, que sepa qué puede tomar y qué no puede tomar, que sepa las interacciones con otros medicamentos, que sepa las interacciones con las mismas drogas. Es posible mezclar drogas de una manera positiva. Por ejemplo, el MDMA y el LSD o los hongos van muy bien. Es una combinación que va muy bien en muchos aspectos, no voy a entrar en ello. Pero hay que saber cuáles sí, cuáles no. Por eso siempre el guía experto. El caso del DMT no te puede decir mucho, la verdad. DMT es un componente de la ayahuasca también, así que quien haya tomado ayahuasca habrá sentido los efectos de la DMT, pero no sé específicamente sobre el DMT fumado, me imagino que te refieres, ¿no? Sí. Vale, no sé mucho, la verdad. Vale, gracias. Tengo que poner al día sobre eso. Gracias, ha sido un gusto escucharte. Mira, yo tengo la duda de que hablabas de que podía sanar ciertos trastornos, bueno, conductas tal, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando decías, y también puede agudizarlas? ¿Cómo, ¿Hay alguna forma de abordar esto? ¿Qué pasa si pasa esto? ¿O es entregarse a que, mira, puede pasar esto? ¿Qué pasa con esto cuando pasa? Te hablo de la experiencia con Claudio Naranjo. Él no le daba psicodélicos a nadie que no estuviera durante años trabajando con él. Claro, ¿qué pasa? Él se atrevía a cosas impresionantes. Él le daba a personas con trastornos psiquiátricos, a veces graves, con muy buenos resultados. Nunca le vi un brote psicótico a nadie en una experiencia con Claudio Naranjo. Nunca. Y mira que vi pasar a muchos cientos y diría que miles de personas por sus manos. Claro, cuando tienes una relación de años con un guía psicodélico experimentado, se puede atrever con esas cosas. Pero normalmente, por precaución, te diría, si tienes un trastorno psiquiátrico, vete con cuidado. O sea, si vas hacia los psicodélicos, te puedes encontrar con una agudización de tus problemas. Ahora, si trabajas sobre ti mismo terapéuticamente a lo largo de los años, te vas entendiendo un poco más, vas constituyendo un núcleo de neurosis más estable, un carácter más estable, te vas flexibilizando, tal vez con el tiempo no sea tan peligroso para ti. Pero si tienes trastorno psiquiátrico y vas a tomar ayahuasca, vete con alguien que realmente te pueda salvar la vida, porque te puedes meter en un lío muy gordo. Sí, exacto. Dicho esto, hay gente que acepta a pacientes psiquiátricos.
Hay una experiencia en Brasil muy interesante, que es una pequeña ONG que está en la Amazonia, se llama Acuda, podéis buscar información en internet. Son unos discípulos de Claudio Naranjo. 2 de ellos son antiguos expresidiarios con docenas de asesinatos cada uno a sus espaldas. Esta pequeña ONG está entre 2 prisiones de seguridad, de máxima seguridad, llenas de asesinos, narcos, etc. Y de estas prisiones salen los presos a trabajar en esta pequeña ONG que está en medio de las 2 y hacen gestalt, meditación, trabajos con barro, masaje, que imaginaos entre hombres, asesinos, etcétera, imaginaos lo que debe ser llegar hasta ahí. Pues estos terapeutas los llevan allá y una vez al mes van a hacer ayahuasca. Y entonces ahí hay de todo, o sea, ahí hay gente con trastornos de todo lo que se puede. No hay DSM suficiente como para poner etiquetas a todo el mundo que está en esas cárceles. Y sin embargo, las sesiones de ayahuasca van muy bien. Fernando, que es la persona que las lleva, es un hombre excepcional. Y lo que pasa, lo que cuenta que pasa en esas sesiones, básicamente siempre suele ser lo mismo, y es que los victimarios se encuentran con las víctimas y hay perdón, reconciliación, abrazo, reparación. Imaginaos, personas que muchas veces tienen docenas. Rogerio, el mismo terapeuta que se encarga, no recuerdo si era de la parte meditativa, es un hombre que salió de una de esas prisiones y yo le pregunté y me decía, yo no recuerdo a cuánta gente he matado. Perdí la cuenta hace muchos años. Y yo no voy a salir nunca de aquí, porque si salgo, si pongo un pie fuera de Acuda, de esta organización, estoy muerto. Espiritualmente muerto, porque yo he decidido estar aquí al servicio precisamente porque tengo este historial. Esto es lo único que me salva. Y hacen muy buen trabajo. El índice de reincidencia no se basan en eso, no están por las cifras. Pero el índice de reincidencia de la gente que pasa por sus manos es cercano a 0. En un país donde el índice de reincidencia, no recuerdo cuáles eran las cifras, las consulté en su día, pero estaba como por el 80-90%. O sea, 8 o 9 de cada 10 presos que salen de la cárcel vuelven a delinquir o a asesinar. Así que no es poco. Bueno. Un aplauso, un aplauso. Queda una pregunta, perdón, queda una pregunta, a vosotras, la última. Aplauso a vosotras porque son las 9:20, me habéis aguantado aquí 1h20 a estas horas de la noche, así que gracias. Última pregunta. Perdona, sí, última pregunta. Después de la exposición de los beneficios, cuando has dicho, bueno, después de dicho todo esto, recomiendo, has dicho rotundamente no. No, porque ir a tomar psicodélicos es exponerse a la posibilidad de caer en manos de desaprensivos, de volados, de gente con, lo he dicho antes, ¿no? Recordáis, ¿no? Neurosis, normosis y cosmosis, pues cosmóticos apuñados. No quiero ponerme crítico con los guías psicodélicos, que seguramente hay montones que lo hacen muy bien. Hay muchos que lo hacen muy bien. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, conocer la propia salud. Es dinamita psíquica y necesitamos dinamita psíquica por cómo está el mundo. Y al mismo tiempo, cuidado con la dinamita psíquica. Bueno. Ahora sí. Gracias. Bueno, ha llegado el final.